Mi nombre es María Eva Cousovitis, yo soy ingeniera, soy docente, soy investigadora en la Universidad de Buenos Aires hace más de 20 años. Me he formado en las organizaciones ambientales, sociales, en las asambleas de la ciudad. He fundado junto con Jonathan Valdivieso el Observatorio del Derecho a la Ciudad. También junto con muchos de quienes integran la lista de confluencia, hemos formado y fundado el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Creo profundamente en la vitalidad democrática de la ciudad de Buenos Aires. Creo profundamente en la capacidad de organizarnos para poder defender nuestros derechos. Creo que si las voces de quienes habitan la ciudad pueden llegar a la legislatura, pueden abrir la puerta de esa legislatura que hoy la verdad se ha transformado en una especie de escribanía en donde 60 legisladores entre 4 paredes deciden nuestro presente, condicionan nuestro futuro y vulneran todos los días nuestros derechos. Vamos a poder revolucionar la ciudad. Yo soy una convencida de que podemos recuperar la ciudad para quienes la habitamos. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Abal Medina, docente universitario, investigador del CONICET. Tengo ya unos cuantos años, 56 años, y me presento a estas elecciones por la lista Seamos Libres, número 72. Soy hijo de inmigrantes coreanos. Mis padres se escaparon de Corea en el año 76, huyendo de una dictadura muy cruenta, y vinieron a la Argentina buscando, primero y principal, resguardar sus vidas y poder salir adelante con el sueño americano o el sueño argentino. Una vez que llegaron acá a los meses, nací yo en el año 77, fui comerciante a los 18 años. Fui a un colegio, voy un poco más acá, al Instituto Libre de Segunda Enseñanza, no sé si lo conocen. Eh, Siempre con esfuerzo, con mucho trabajo, pudimos salir adelante. Hoy soy abogado y siendo abogado me motivan un montón de luchas, batallas que considero que vale la pena darlas. Ir detrás de una ilusión, de un sueño, que es tener una ciudad mejor y un país mejor para mis hijos, para mis nietos que van a venir y para todos los argentinos que abrazaron a mi familia, le dieron un hogar, le dieron alimentación y le dieron mucho amor, que eso es la Argentina. Ese es Alejandro Gil. ¿Quién soy yo? Fernando Sánchez, nací en el Chaco, en Resistencia, me vine a vivir a esta ciudad a los 18 años, tengo 51. Estudié ciencias políticas, así que imagínense, no podría decir que soy un porteño, porque cuando me preguntan de dónde sos, digo del Chaco. Amo mi provincia, creo que nunca voy a dejar de amarla, pero de vuelta no me veo viviendo en otra ciudad que no sea la ciudad de Buenos Aires. Por ahí me puede pasar, pero si vos me preguntás dónde quiero vivir, en esta ciudad. A mí me parece que acá tenemos que empezar por el principio. Y el principio es la aprobación del Código Ambiental, es decir, el debate y la discusión a fondo del Código Ambiental, discusión y aprobación que nos debemos hace más de 2 décadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros tenemos es que actualizar el plan urbano ambiental. Eso también me parece estratégico porque tenemos un diagnóstico de ciudad que al menos atrasa 20 años. Y luego tenemos que, en serio y con un esquema de discusión absolutamente democrática y participativa, modificar el código urbanístico. A mí me parece que nosotros tenemos que plantear con seriedad, y eso es uno de los proyectos que vamos a impulsar, la prohibición de la venta de tierras públicas. Eso en primer lugar. Desde ya que nosotros no estamos de acuerdo con seguir impulsando la construcción de torres en la ciudad de Buenos Aires, ni tampoco estamos de acuerdo con seguir incentivando la sobreconstrucción. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, se construyeron
10 millones de metros cuadrados. Eso equivale en superficie a 5 veces Puerto Madero. Y la realidad es que esas toneladas y toneladas de cemento no han derramado en general en viviendas para las familias porteñas, sino que lo que han hecho es justamente derramar en más y más problemas ambientales, sobrecalentamiento de la ciudad y por supuesto especulación inmobiliaria. Así que creemos que tenemos que dar de baja el código urbanístico, comenzar discutiendo y aprobando el código ambiental, continuar con la actualización del plan urbano e ir hacia una discusión del planeamiento democrática y participativa. Las ciudades, como siempre se suele decir y yo comparto, son cuerpos vivos. Las ciudades tienden a modificarse, los estilos de vida tienden a modificarse, las formas de ordenar nuestras familias tienden a modificarse, la oferta y la demanda tienden a modificarse, etc. Entonces la necesidad de un nuevo código urbanístico era tal. Torres en todos lados, yo no soy un enamorado de las torres, nunca lo fui. Esta es mi opinión personal. Creo que el código de antes permitía bastante todo esto. Obviamente que a lo largo de los años se permitieron, a través de inclusive de lo que se llamaba comúnmente las excepciones al código, que dicho sea de paso, cualquier excepción ya es un problema, porque se supone que un código es una regla y toda excepción es un agujero a esa regla. Pero la ciudad tiene que poder acercar soluciones habitacionales y de otro tipo a los requerimientos que tiene como gran ciudad que es y que se mueve. Así que es una cosa siempre polémica la capacidad constructiva adicional. Hay que mirarla con mucho cuidado y hay que mirarla de reojo, porque creo que si no se hacen bien las cosas puede ser la puerta de entrada a un montón de excepciones legalizadas. Hoy en los barrios, cuando uno hace una torre, no solo está perjudicando a las dos personas linderas, que tienen todos los problemas que ya todos conocemos de construcción, etcétera, sino el conjunto del barrio, porque la capacidad de toda la red local, de todas las redes de electricidad no están pensadas para eso. Entonces me parece que ahí tenemos que hacer cierto compromiso en el cual todo ese reino de excepciones que hemos vivido en los últimos años se acabe de una buena vez. Me parece que hay que tomar un código, digamos, no me gusta nada esta idea de las negociaciones parciales porque siempre terminan mal. Yo vivo en San Telmo, tenemos el Astor, está frenado hace cinco años, perjudicando al barrio y todo. ¿Por qué? Porque supuestamente alguien pensó que podía hacer 7 pisos más, 2 pisos más o 3 más que lo que correspondía, alguien dio el ok y estafaron a todas las personas que yo conozco, tengo conocidos que compraron parte de esa propiedad, perdieron todo. Bueno, basta con eso, porque si queda la discreción total de un funcionario que dice, bueno, te cambio esto por esto, estos metros cuadrados acá, pero si hacemos esto, el resultado va a ser muy negativo para la ciudad. Yo creo que tenemos que ser muy estrictos, que hay que limitar al máximo todas esas discrecionalidades, porque cuando hay discrecionalidades hay terreno para lo peor, todos lo sabemos, así que yo voy a intentar discutir estas cuestiones cuando esté en la legislatura. La ciudad de Buenos Aires tiene que crecer demográficamente y tiene que crecer, tiene que crecer en la parte de su infraestructura. Esa infraestructura tiene que ir con una planificación. Hace un par de días estuve, por ejemplo, en la Villa Olímpica, que se hizo una nueva construcción y se improvisó, porque es así, se improvisó un barrio en el cual se hizo una construcción hacia arriba. ¿Qué pasa? Al haber sido una improvisación, no están previstas ningún tipo de la infraestructura necesaria para sostener eso. No está previsto ni siquiera la cuestión de salud, no está prevista la cuestión de la seguridad, no está prevista la cuestión de los establecimientos educativos, no está previsto nada. Y solamente se hizo la construcción de las viviendas. Como así también está previsto construir, por ejemplo, en el sur. El tema es que lo que nosotros merecemos y necesitamos realizar realmente es una discusión muy profunda, qué es lo que queremos construir y hacia dónde queremos construir. Y si queremos hacer eso, ¿cuál va a ser la base de sustentación de esas construcciones? No es construir por construir, necesitamos que la ciudad tenga la base para sostener eso. Hay barrios que realmente no tienen los espacios verdes porque no están previstas y no están las plazas.
Como así también tenemos en diferentes zonas, por ejemplo esta zona, en la zona de Palermo, que hay mucho espacio verde y no está distribuido equitativamente en los barrios. También lo que tenemos que generar es una línea de las arboleras, que son los que nos dan el oxígeno y nos mantiene el aire limpio. Entonces, eso hay un déficit, claramente hay un déficit. Hubo en estos años que se plantaron muchos árboles, sí se plantaron muchos árboles, pero muchos se murieron porque no pudieron y no estaban preparados para nuestro hábitat, en todo caso, el hábitat de la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenemos que replantearlo? Sí, tenemos que replantearlo. ¿Necesitamos una ciudad más sustentable desde lo ambiental? Claramente que sí. Con respecto a el tema de los residuos, nosotros tenemos la ley de basura cero que no se cumple. ¿Cómo tenemos que empezar a tomar el tema? Es primero la separación de origen desde la generación de los residuos que se tiene que dar en los hogares. Eso es una educación cívica que tenemos que hacer, claramente lo tenemos que hacer. Como así también tenemos que tener un tratamiento de los residuos sólidos con la reutilización de lo obtenido de eso. Y se necesita reacomodar, por ejemplo, el SEAMSE que nosotros tenemos, las plantas que tenemos en el sur de la ciudad, como para poder nosotros tratar nuestra basura. No podemos irresponsablemente llevar nuestra basura, la basura que producimos los porteños, a la provincia de Buenos Aires. Me parece que no es justo. Nosotros tenemos la tecnología para hacerlo y en el mundo ya están esas tecnologías y ya están probadas. Para nosotros es clave la defensa de los parques, de las plazas y del espacio público en general. Hoy el espacio público está siendo permanentemente avasallado. En las últimas 2 décadas se ha privatizado 500 hectáreas de tierras públicas. Eso equivale en superficie a haber perdido 2 barrios, el barrio de La Boca y San Telmo. De esas 500 hectáreas, 150 eran espacios verdes públicos, que son clave, ¿no?, en el marco de la crisis climática para justamente poder afrontar las 2 amenazas que la ciudad tiene de origen natural, que son las inundaciones y las olas de calor. Para nosotros es fundamental poder defender el espacio público. Desde la pandemia que el espacio público está siendo ocupado por la actividad gastronómica, en esta lógica de ir planificando la ciudad de Buenos Aires y llevándola a un proceso de turistificación sin ningún tipo de control. Entonces vemos cómo diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires se han transformado en polos gastronómicos a cielo abierto, cuyos decks y cuyas instalaciones ocupan el espacio público sin pagar un solo centavo a la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros el espacio público es clave, es el ámbito que nos permite poder socializar, es el ámbito democratizante, ¿no?, de la ciudad, y proteger y defender el espacio público es absolutamente fundamental. Nosotros lo que estamos planteando es justamente recuperar el espacio público para el conjunto de quienes habitan la ciudad. Y ahí tenemos una propuesta muy concreta que tiene que ver con terminar con las concesiones en la Costanera, para que la Costanera de verdad sea de punta a punta un parque público, ¿sí?, para que puedan disfrutarlo el conjunto de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires. La ciudad se viene limpiando cada vez menos y se nota digamos, se están degradando bastante nuestros espacios públicos. Parte culpa de la gestión de Jorge Macri, no tengo ninguna duda, y en eso coincido con lo que dice Rodríguez Larreta, pero también una situación social. O sea, hoy hay el doble de personas viviendo en la calle. Ese doble de personas viviendo en la calle están ahí básicamente por la política nacional. No podemos culparlo a Jorge Macri de eso, digamos. Una corresponsabilidad se quiere dentro de todo. Me parece que la ciudad tiene una tarea muy, muy importante, que es, en primer lugar, mejorar los albergues. En los albergues, he hablado con gente que estuvo ahí, hay cuchilladas, hay violaciones, hay violencia de género. Muchas de esas personas dicen que están más seguras en la calle que en el albergue. Hagamos albergues seguros y ahí sí pidámosle a esa gente que esté en el albergue y no en la calle, porque si no, no va a estar. No podemos intentar ocultar el tema y hacernos que no lo vemos, porque en realidad lo estamos viendo todos los días, y en barrios donde no había gente viviendo en la calle, en mi barrio, en un fenómeno más del microcentro, de algunos lugares centrales. Ahora, eso se ha extendido a casi todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, a barrios totalmente residenciales. Entonces, me parece que eso también es una forma que degrada el espacio público, y que no se trata solo con limpiar más, se trata también de pensar que esas personas que están viviendo ahí no sigan viviendo ahí. ¿Qué hacemos con
grandes áreas que no se terminan de definir, que son grandes áreas de la ciudad y que por tanto tienen alto impacto, como por ejemplo la zona ribereña norte de la ciudad, la zona ribereña sur-sur de la ciudad, los grandes parques del sur de la ciudad, y algunos barrios que, por el contrario, y menciono todos estos ámbitos porque tienen grandes espacios que se pueden convertir en parques o de uso mixto, en parques y para la construcción para facilitar soluciones habitacionales y de otro tipo. Después tenemos barrios que tienen escasez, es lo contrario. Entonces nosotros tenemos que tener políticas de incorporación de predios para convertirlos en, aunque sea pequeñas plazas. Yo creo que eso es muy necesario porque hace también al encuentro, hace al esparcimiento, hace áreas verdes, aunque sean muy pequeñas, hace a pulmones en manzanas y hace la distribución equitativa de estos lugares, que yo creo que forman parte del derecho de la vida urbana, ¿no? Después, basura y limpieza y lo voy a separar a orden público y orden del espacio público. El contrato de la basura es el contrato más grande de la ciudad, todo el mundo lo sabe y si no también se están enterando, 6% del presupuesto total. En el medio de la ejecución de ese contrato, que estaba pensado como un único contrato de tratamiento de residuos sólidos urbanos, por lo menos hasta cuando empieza la gestión del SEAMSE, que es la disposición final de los residuos de la ciudad, se crea un sistema paralelo que es el de separación en origen de materiales reciclables, recuperables reciclables. Y ahí yo creo que hay que empezar a estudiarlos muy bien a los dos de nuevo en conjunto, porque creo que no tuvo grandes modificaciones el contrato original de residuos sólidos urbanos, como cuando no existía el de separación en origen, y pasa a existir el de separación en origen con unas cuantas dificultades. Digo yo, algunas cuestiones no son obligatorias para los consorcios y para las personas, no se recupera del todo lo que se podría recuperar de material reciclable, no hay mucha información respecto del resultado de los dos sistemas, y creo que hay que volverlos a pensar con mucho más impacto, cuidando mucho más los recursos de los porteños y teniendo mucho más beneficio ambiental respecto de esto, que es un perjuicio natural de siempre de toda gran área urbana. No es lo mismo vivir en una ciudad que tiene contaminación sonora, contaminación del aire, contaminación visual, a una ciudad que por tener orden y respeto minimiza y mitiga ese tipo de contaminaciones. Por ejemplo, la modificación de las unidades de colectivos, si las pasáramos a vehículos eléctricos, tendríamos el doble beneficio, mucho menos impacto sonoro y muchas menos emisiones. Y increíblemente la ciudad de Buenos Aires no tiene un solo bus eléctrico. Entonces, y no es una innovación de hace 3 años, es una cosa ya de muchos años. Entonces, yo creo que hay algunos intereses que nos hacen retrasar la adaptación de determinadas soluciones que ya las vivieron otras ciudades y creo que nosotros tenemos que potenciar, acelerar la incorporación de estas soluciones para poder contribuir a la mitigación del perjuicio ambiental que generan las ciudades. Respecto al área ribereña, nuestro proyecto es ese, terminar con el negocio de las concesiones y transformar la Costanera en un parque 100% verde y público. Para nosotros otro desafío en torno al entorno ribereño es la posibilidad de recuperar la balneabilidad. Nosotros creemos que eso es posible y eso podemos hacerlo si tenemos un programa serio de saneamiento en la ciudad de Buenos Aires. En las últimas décadas, en la ciudad de Buenos Aires, el incentivo a la sobreconstrucción suntuosa lo que ha hecho es generar una muralla entre la ciudad y el río, y eso no solamente ha generado una nueva fractura en la ciudad entre aquellos que tienen la posibilidad de contemplar el río
y todo el resto que quedamos de espaldas, sino que además en términos ambientales ha generado enormes impactos, porque justamente todas las zonas ribereñas son las zonas de amortiguación de las lluvias, es a través de donde ingresan los vientos, de ahí el nombre que recibe nuestra ciudad, Buenos Aires, ¿no? Los vientos ingresan desde la costa a la ciudad. Eso permite que esos vientos frescos, en primer lugar, recambien la calidad de aire que respiramos y, en segundo lugar, amortiguen o mitiguen el efecto de calentamiento. La ciudad, como consecuencia de haber construido esa muralla de torres entre el río y la ciudad, como consecuencia de haber privatizado el equivalente a 75 plazas de Mayo en superficies verdes públicas y haber mutilado nuestro arbolado, viene sobrecalentándose de manera completamente acelerada. En las últimas 3 décadas la temperatura máxima anual se incrementó en 1 grado y eso es un dato sumamente alarmante en términos ambientales y climáticos. Nosotros necesitamos recuperar la costanera, es estratégico en términos urbanos, en términos sociales y en términos ambientales. Y la ciudad también tiene una enorme deuda en relación a la falta de acceso al agua y al saneamiento. Es inaceptable que en el distrito más rico de nuestro país, con un presupuesto per cápita que duplica al de la ciudad de Barcelona, 1 de cada 7 habitantes no acceda al agua y no acceda a la cloaca. Nosotros tenemos que darle prioridad máxima a garantizar el acceso al agua y a la cloaca a todos los habitantes de las villas porteñas. La mayor parte de las villas porteñas se ubican en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahí en el sur, 1 de cada 3 habitantes habita en una villa o en un asentamiento sin acceso al agua y a la cloaca. Y eso tiene como consecuencia o como correlato que la mortalidad infantil se duplica y que la esperanza de vida respecto a lo que pasa en el norte, a muy poquitos metros de distancia, se vea reducida en 10 años. Bien, esos son los temas ambientales que para nosotros son clave. Más y mejores espacios verdes, más y mejor arbolado, recuperar la costanera y garantizar el acceso al agua al conjunto de la ciudadanía porteña. Sí, ahí hay una discusión muy profunda con respecto al área ribereña, porque qué utilidad le estamos dando y cuál es la visión que tenemos desde el punto de vista ambiental. Hoy no veo que haya ningún tipo de planificación. Es más, la reserva ecológica que tenemos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, hoy se está viendo invadida por la construcción de Puerto Madero 2 y la ampliación. Entonces me parece que si nosotros vamos a tomar la agenda, que es muy importante porque hay un cambio climático, no podemos negar el cambio climático, el presidente de la Nación lo niega lamentablemente, pero no podemos negarlo. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas, como así también empezar a discutir qué se va a hacer, por ejemplo, en Costa Salguero, que viene avanzando el oficialismo actual sobre la construcción en Costa Salguero en perjuicio del resto de la población y del resto de todos los vecinos. Punto número 2, con respecto al agua que nosotros consumimos y el agua potable que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. ¿De quién dependemos? Dependemos del gobierno nacional, que es la empresa AISA. Hoy se están haciendo todos los tratamientos necesarios para que nosotros podamos consumir un agua mejor y más saludable. Me parece que no. Cada vez con el retiro de la posición del Estado estamos viendo perjudicados en ese sentido. Entonces, claramente tenemos que alertar porque esto hoy tal vez no lo veamos, pero de acá a un par de años va a ser un problema muy grande para la salud de todos los porteños y todos los argentinos. Con el desorden que hay del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, cada auto en promedio gasta 1 litro más de combustible por día. Por el atacamiento, por la densidad de los autos que hay. Tenemos algo así como 1,5 millones de autos que circulan en la ciudad de Buenos Aires por día. Y eso no solamente genera la contaminación, porque es la utilización de combustibles fósiles, sino también genera ruido. Entonces en eso me parece que tenemos que empezar a trabajar. Mi casa está a 1 cuadra de la línea del tren Sarmiento. Yo todos los días, a toda hora, escucho la contaminación sonora que tengo con respecto al tren, la línea Sarmiento. ¿Estaba previsto el soterramiento? Sí estaba previsto. ¿Se cobró, las empresas constructoras cobraron dinero para hacerlo? Sí cobraron. ¿Avanzó la obra? No avanzó. Bueno, seguimos teniendo grandes problemas estructurales, ¿no?
Por ejemplo, lamentablemente nuestras autopistas, más allá de que hayan puesto esos benditos paneles en las calles, esos paneles terminan en las calles, o sea, no siguen para adelante. Todos los ciudadanos, todos los porteños y porteñas que viven sobre los contrafrentes, sobre la autopista, por ejemplo, la autopista de Ezeiza, siguen sufriendo los mismos problemas que siempre. Uno no lo ve porque lo ve el panel en la calle. Digo, AUSA es una empresa, cobra por lo que hace, no es que lo hace, ¿no? Bueno, podría perfectamente terminar de construir paneles de sonido en toda la autopista. Y los bajo autopistas. Me parece que ahí también hay mucho que trabajar. Y con el tema del ruido, bueno, ni hablar cuando en esas áreas, pero en general la ciudad está muy ruidosa, y está muy ruidosa porque también hay cierto descontrol que uno ve en el tránsito. Un descontrol muy marcado en el tránsito, prácticamente en casi todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, doble filas, estaciones en cualquier lugar, eso genera más ruido, genera más problema. Me parece que ahí se está mirando como para otro lado, ¿no? El gobierno no está prestando en ningún sentido atención que merece el tema, ¿no? Tenemos que tener, como casi todas las ciudades del mundo, su gran mayoría del transporte no contaminante. Digo, en la ciudad de Buenos Aires, que no es tan extensa, la ciudad de Buenos Aires donde todas las líneas de colectivos tienen subsidios, no sería tan complicado intentar que se vayan transformando hacia una situación no contaminante, ¿no? No es para un día para el otro, pero podemos empezar a hacerlo, ¿no? Me parece que eso también es un tema más que importante tener en cuenta. La Ribera, por suerte, se detuvo el proyecto de hacer torres en la Costa Salguero, pero de alguna manera la sociedad tiene que hacer una política mucho más activa para recuperar la costa de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sigue estando toda la parte del puerto, la parte de los containers, la parte medio olvidada que hay entre Comodoro Pi, todas esas zonas. Me parece que la ciudad tiene que tener una prioridad central en recuperar la costa, ¿no? Nosotros ahí tenemos una propuesta concreta que tiene que ver con la construcción de un banco público de viviendas, que todos los años incorpore 10.000 viviendas, para que esas 10.000 viviendas sean entregadas en comodato, por ejemplo, a las personas adultas mayores que no son propietarios, para que esas viviendas sean entregadas en comodato, sean entregadas en alquiler social o sean destinadas a quienes hoy están en emergencia habitacional. Y eso es posible si solamente ejecutamos la totalidad del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros eso es fundamental, Banco Público de Viviendas, que además regula de manera automática el mercado inmobiliario, que hoy es en la Ciudad de Buenos Aires uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del mundo. Yo creo que nosotros tenemos que usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance y aún aquellas que en otros países están desde hace muchísimo tiempo a su alcance y nosotros no las tenemos, el crédito hipotecario. Pero por supuesto lo primero que hay que decir es tenemos que ordenar territorialmente nuestra ciudad. ¿Qué queremos? ¿Qué densidad queremos? ¿Qué altura queremos? ¿Cómo queremos ocupar el suelo? ¿Con qué usos? La segunda cosa es cómo podemos ayudar a las familias, sobre todo de jóvenes y de mayores o de menores ingresos, a poder sostenerse o acceder a alquileres. Todos sabemos que el momento más difícil de un alquiler es el ingreso, mudanzas, garantías, los gastos de inicio, etc. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene mucho que hacer ahí. Es más, tiene muchas políticas con títulos y cuando uno mira ahí adentro cuál es la magnitud del uso de esa política o del desarrollo de esa política, es muy bajo. La garantía inmobiliaria asistida para alquileres del gobierno de la ciudad podría ser, por ejemplo, que una familia de ingresos muy bajos pase de un inquilinato. Los hoteles de alquiler diario son carísimos. Cuando uno suma el total que ha pagado esa familia por los 30 días promedios de un mes, es casi igual de alto que un contrato de alquiler permanente. Entonces, la ciudad tiene mucho que hacer, sobre todo no solo para el acceso, sino para la estabilidad habitacional. El crédito es muy fuerte. La tasa de interés para créditos hipotecarios asistida o preferencial, como hoy existe para el área del microcentro, tiene que estar pensada para las áreas donde uno quiere desarrollar más, es decir, que haya más incentivos, sobre todo porque en esas áreas la incidencia, el valor del suelo todavía es mucho menor y por tanto el valor total de la construcción de metro cuadrado puede ser mucho más accesible para un montón de familias, inclusive familias pensadas en personas solas. El gran problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires es la dificultad que hay, no digamos ya para comprar porque se ha hecho casi imposible, incluso para alquilar. Me parece que ahí tenemos un instrumento muy fuerte que es el Banco Ciudad.
tenemos un instrumento como el Banco Ciudad que tiene que trabajar mucho más activamente al respecto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una cosa bastante obvia, se discutió, incluso se votó una ley para la reutilización del centro, ¿no? Del centro para viviendas. Prácticamente no se ha dicho nada. ¿Por qué? Porque eso sale plata. Si uno le pide a un dueño de un edificio, ni hablar de un piso que lo recicle para viviendas, tiene un costo enorme. Bueno, creo que la tarea de nuestro banco es justamente dar los créditos y las facilidades para que esto ocurra y generar una enorme nueva oferta de espacio para vivir en la ciudad, tanto para alquilar como para vivir. Porque si lo pensamos, a mí me encanta el microcentro, soy fanático de nuestro microcentro, me gusta caminar en esas calles, pero digo, dejamos abandonado el lugar donde tiene más movilidad, donde hay más líneas de colectivos, más líneas de subtes, nada, y está prácticamente abandonado. Es una locura. Ahí tenemos una capacidad ociosa gigantesca que tenemos que utilizar. Me parece que es una tarea muy importante y no demasiado compleja, porque no estamos hablando ni de sumas extraordinarias ni de gasto público, porque estamos hablando de créditos. Si uno recicla esas viviendas y las alquila, puede volver ese crédito. Si uno recicla esas viviendas y las vende, ni hablar. O sea, no es más gasto público. Estamos hablando de utilizar inteligentemente la capacidad que tiene el Banco Ciudad, que de hecho la tiene, ¿no? Lo que hoy destina cada inquilino, todas las personas que alquilan una vivienda, eso tendría que ser el equivalente a una cuota hipotecaria. Hoy se puede hacer, no se puede hacer lamentablemente por los desbarajustes que estamos teniendo desde nuestra economía hace muchos años. Entonces, ¿cómo podemos hacerle y darle más dinamismo? En la ciudad de Buenos Aires podemos paliar un poco, sí, claramente lo podemos paliar. Tenemos un instrumento fundamental, que es uno de los bancos más importantes de la República Argentina, que es el Banco Ciudad. Nosotros, el Banco Ciudad, en vez de darle una visión meramente financiera, lo que tenemos que dar es una visión productivista, como así también una visión para que los porteños, todos los empleados, los trabajadores, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que trabajan para la ciudad de Buenos Aires, puedan tener una tasa preferencial, puedan tener un acceso. Hoy lo que ocurre es que en vez de obtener una tasa preferencial, los empleados de la ciudad de Buenos Aires, las tasas preferenciales las ofrecen, por ejemplo, el Banco Galicia o los bancos privados. Son tasas mucho más beneficiosas que el propio banco estatal y el propio banco que fue creado con ese fin. No hay ningún plan, no hay ningún proyecto de vivienda que lo impulse el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que venimos a ofrecer nosotros es cambiar el directorio, modificar el directorio para darle este tipo de enfoques, que no tiene que ser solamente financiero. Un banco tiene un rol muy importante dentro de nuestra sociedad, que es hacer crecer e impulsar y mejorar la vida de todos los porteños. Si no, ¿para qué tenemos un banco estatal? Entonces, en ese sentido es lo que nosotros venimos a ofrecer. Como así también, para que los barrios y las nuevas viviendas tengan un mejor impulso, tenemos que darle conectividad. Lo que le estaríamos dando es la posibilidad de que empiecen a surgir más barrios y que tengan mayor acceso y haya mayor oferta de viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no solamente genera vivienda, sino que también genera dinamismo en los barrios, genera, al haber más habitantes y más personas que residan en eso, va a generar un dinamismo más que interesante en los barrios. Tuve distintos sentimientos por las comunas. Es difícil decir voy a ir al gobierno de la ciudad. ¿Qué es el gobierno de la ciudad? Bueno, todos sabemos que es el gobierno de la ciudad, pero es un monstruo gigantesco. Es como decir voy a ir al gobierno nacional. Es difícil ir a tocar la puerta al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional. Ahí tenés el mismo gobierno en más cercano, en más chico, en más personal. Las ciudades tienen cosas extraordinarias. Yo, que soy del Chaco, me fasciné con esta ciudad. No me veo viviendo en otra ciudad que no sea esta. Pero digo, también tiene su otro costado, que son lugares más anónimos, son lugares donde la interacción personal cuesta un poco más y entonces la distancia con todo y también con tu gobierno es un poco más grande. Así que las comunas terminé pensando que son buenas ideas a las que hay que potenciar. La consulta popular y la iniciativa popular son herramientas que siempre se pusieron en el diseño institucional, pero la verdad
fueron usadas poco y nada. Creo en la democracia más cotidiana y de base, organizada, institucionalizada, abierta, pero más dinámica. Nosotros estamos impulsando un proyecto de ley marco de democracia participativa que tiene como objetivo, en primer lugar, jerarquizar las comunas. Yo la verdad es que me impacto cuando algunos candidatos plantean directamente eliminar las comunas. Nosotros queremos todo lo contrario, queremos jerarquizar las comunas, queremos recuperar la idea del presupuesto participativo. ¿Quiénes no estarían de acuerdo en discutir en qué se gasta el presupuesto de la ciudad? Ese enorme presupuesto, ese abultado presupuesto que tenemos y contamos el conjunto de las porteñas y los porteños. Queremos que esa ley marco de democracia participativa establezca instancias ciudadanas de decisión que sean vinculantes. Eso para nosotros también es clave. Y esas instancias de participación vinculantes pueden ser las audiencias públicas, pueden ser las decisiones que toman, por ejemplo, los consejos consultivos. Me parece que tenemos que rediscutir nuevamente el tema de las comunas, pero no sacar las comunas, sino la participación política de los representantes de cada comuna. Como así también que tengan independencia en la asignación de los recursos que tienen. Hoy dependen 100% del gobierno central o del gobierno de la ciudad para ejecutar todas las cosas. Entonces, en ese sentido me parece que tenemos que rediscutir realmente seriamente la esencia de las comunas. Las comunas tienen que ser independientes. El presidente de la comuna, como los comuneros, tienen que tener funciones y de esas funciones tienen que llevar a que tengan derechos y obligaciones, responsabilidad en su firma y hacerse cargo de las decisiones que tomen. Porque hoy los comuneros ni los presidentes de las comunas tienen ningún tipo de responsabilidad. Al no tener responsabilidad, no ejecutan. Y al no ejecutar, estamos como estamos. Quizás sea un momento de repensar algunas cosas, ¿no? Me parece que el diseño de las comunas con los 7 comuneros, me parece que ha fracasado en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos pueden trabajar bien, otros pueden trabajar mal. Yo a todo el mundo le pregunto si conocen a alguno de esos 7 comuneros cuando voy a un programa de televisión, a alguna reunión, y nadie conoce. Y todos lo votaron, y nadie los conoce. Seguramente algunos son buenos, trabajan bien, pero no tienen ninguna capacidad de hacer nada. ¿Por qué no repensamos un poquito eso? ¿Por qué no repensamos, por ejemplo, esto es hablando de reforma constitucional, no sé qué es complejo, pero ¿por qué no pensamos, por ejemplo, en que se vote en cada una de esas comunas un alcalde o una alcaldesa? Y que cada vecino o vecina sepa dónde vive, cómo vive antes, cómo vive después. Que le podemos tocar el timbre si tenemos un problema con un determinado árbol, si hay basura en un lugar, le toco el timbre a las 2 de la mañana para que salga. Me parece que hay que dar una vuelta a un diseño que fue bien pensado, pero que la propia inercia burocrática lo fue matando y ahora no tiene, digamos, ningún impacto sobre la gente. La gente está muy lejos del gobierno de la ciudad, muy lejos. El gobierno de la ciudad está lejísimo en todo sentido, porque conocemos al jefe de gobierno y nadie más. Entonces, ¿por qué no pensamos en alcaldes, alcaldías, alcaldesas, en la que haya autoridades que la gente conozca y que a la vez estén obligados a consultas populares, a discutir parte del presupuesto, a tomar decisiones que sean de la incumbencia local? Si no, una ciudad de 3 millones de habitantes y 5 o 6 millones que la habitamos todos los días, con una sola cabeza ejecutiva, obviamente esa cabeza ejecutiva está lejísimo de la gente. Tenemos que atrevernos a pensar estas cosas, ¿no? Entre otras, ¿no? Discutir también algunos otros instrumentos que ha generado esa constitución. Bueno, no hay duda que hay que reconocer que el tema de los metrobuses fue una política totalmente acertada. Muchos la discutieron en su momento. La verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Los que somos usuarios del transporte público nos ha cambiado en buena medida la vida. Hay que reconocerlo a ese gobierno. Lo que uno no puede entender es por qué no hemos avanzado absolutamente con las redes subterráneas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nuestra primera línea se inauguró el 1 o el 10 de diciembre del 1913. La Victorino de la Plaza, que el vicepresidente fue a esa inauguración. Nos fuimos quedando estos últimos 20 años. El gobierno local no se hizo ninguna línea de subterráneos. Al principio de dependencias nacionales, estaba la H, etcétera, etcétera. Pero digo, en mi barrio, en San Telmo, yo todavía sigo esperando que venga la línea F. Y ya la escuché 3 veces.
Hubo una ley que se votó de cómo tiene que ser esa red que no se ha aplicado. Es difícil pensar que la ciudad de Buenos Aires no sea el caos de tránsito que conocemos todos y todas si no hacemos, como en cualquier ciudad normal del mundo, una red de subterráneos mucho más amplia. La ciudad de Buenos Aires es muy particular. Desde la década del 50 que viven 3 millones de habitantes, es decir, que nuestra población se mantiene estable, pero todos los días ingresan a trabajar, a estudiar o a visitar la ciudad 3 millones más. Ahí es donde a mí me parece clave pensar en una política de transporte en clave metropolitana. Me parece que la ciudad de Buenos Aires tiene que incentivar, por ejemplo, transportes que tienen que ver con la sostenibilidad. Ahí es donde aparece la red de ciclovías, por ejemplo, que tiene que poder repensarse, rediscutirse. Creo que nosotros tenemos que pensar en una planificación participativa de las ciclovías para que esas ciclovías sean seguras para los peatones, para quienes somos ciclistas y para el conjunto de quienes se movilizan en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto el otro transporte que es el transporte sostenible por excelencia es el subte. Y ahí es donde a mí me parece que tenemos que dar una discusión a fondo. Yo escucho que algunos candidatos plantean que lo que quieren son más controles para las concesiones. Y la verdad nosotros lo que planteamos es terminar con el negocio de las concesiones. Y tenemos que pensar en un sistema integrado de transporte, en donde podamos con una sola tarifa poder conectar el uso, ¿no?, del colectivo, el uso del subte, y que eso entonces nos permita no estar debatiéndonos entre hacer las 2 comidas diarias o de pronto utilizar el transporte público, que es lo que le está pasando a muchos trabajadores que vienen todos los días a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, a construir la riqueza de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de las propuestas que nosotros tenemos en materia de transporte es no conectar lo que ya está conectado, que es, por ejemplo, en la línea F que acaban de anunciar, que es una ley que lleva 24 años, que es la 7ª vez que lo anuncian y quieren conectar lo que ya está conectado. En vez de conectar lo que ya está conectado, tenemos que conectar lo que no está conectado. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, es la línea A, llevarla hasta Liniers. La línea E, que termina y se inauguró hace 40 años, que hoy termina en Plaza de los Virreyes, y llevarlo a Matadero. Estamos hablando de 204 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una ciudad relativamente chica, que tiene que ser accesible, que no podemos tardar 2 horas en ir de una punta a la mitad de la ciudad o al centro de la ciudad. O sea, no tiene lógica. Y para esto, ¿se discute algo? No se discute. Lo único que se discutió fue el maquillaje, poner a los colectivos que vienen de la ciudad de Buenos Aires, sacarle la identidad porteña y ponerle un solo color. Aparte de eso, ¿se discutió algo? ¿Hubo una discusión profunda sobre la accesibilidad al transporte, de un plan integral de transporte en la ciudad? No hay. Mi compañera de lista, Paula Oliveto, que vive en Mataderos y que sigue viviendo ahí, que es de toda la vida, siempre dice, es muy difícil venirse desde Mataderos al centro y ni hablar irse de Mataderos a otro barrio que no sea el centro, es decir, la transversal de la ciudad de Buenos Aires, alejado de las semicírculos en los que se va siempre armando el abanico de la ciudad. Pienso, la ciudad tiene atribución para crear nuevas líneas de colectivo, para exigir en ese contrato unidades más chicas, por ejemplo. Cuando hay baja densidad, uno no puede usar colectivos de alta densidad. Uno podría planificar muy bien recorridos que probablemente puedan tener, sobre todo en los horarios nocturnos, menor recorrido, porque no podemos usar unidades que vayan al 4% de su ocupación, pero le tenemos que dar el derecho al ciudadano de saber que si decimos a las 10:15 pasa, a las 10:15 pasa. Entonces, la inteligencia, la prolijidad, la forma estricta de llevar adelante la administración, no solo de los recursos económicos, sino de los recursos humanos, los recursos de infraestructura, etcétera, puede hacer que nosotros tengamos mejores servicios y que estemos mucho más conectados de lo que estamos ahora. Es decir, si uno tiene que ir vuelvo a dar el mismo ejemplo porque es mi barrio, lo quiero muchísimo, es como que parece el centro del mundo, Palermo, a cualquier lugar, es un tanto más fácil que si se tiene que ir uno de Chacarita y no es muy lejos. Entonces hay que pensar en eso. Y hay que trabajar mucho con la provincia de Buenos Aires, mucho, pero mucho. Y hasta acá es casi imposible, es una cuestión política.
Pensemos que es una de las áreas metropolitanas grande, una de las pocas capitales del mundo que no tiene un ámbito institucional permanente de trabajo de los 3 gobiernos. No lo tiene. Díganme dónde está. La interacción que tenemos que tener es más que obvia. El tema es quién arranca y quién empieza a realizar una planificación unificada. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Lo tienen que hacer los municipios chicos o lo tiene que hacer la Ciudad de Buenos Aires? Por cuestiones mezquindades políticas, con algunos municipios se puede hablar y con otros no. Es lo que ocurre. Entonces, por eso, lo que tiene que estar esto bien en claro, tiene que haber un consenso político hacia dónde queremos ir. Si uno tiene desde la Ciudad de Buenos Aires un plan lógico, un plan coherente y un plan de trabajo publicado, charlado y previsto, se puede llamar a interactuar a los municipios vecinos, como así también a la provincia de Buenos Aires, porque es necesario. Nosotros no podemos resolver ni planificar la ciudad si no la hacemos en clave metropolitana. A mí me parece que eso es central. Planificar la ciudad pensando la ciudad como parte de una metrópolis es fundamental y hay dimensiones que son absolutamente claves. El transporte, la salud, la educación y por supuesto la problemática de inundaciones. Si no la pensamos en clave metropolitana, no vamos a poder planificar correctamente la Ciudad de Buenos Aires nunca. Los problemas urbanos no conocen de fronteras. La contaminación no sabe que hay en el medio un riachuelo, una General Paz o no sé qué cosa, ¿no? Pasa lo mismo. Ni hablar de la delincuencia, ni hablar del transporte. Me parece que hay que dar un salto que no se entiende mucho porque nunca lo hemos logrado dar. Pero me parece que es un tema que tenemos que seguir insistiendo permanentemente porque ninguno de los temas que hablamos antes se va a resolver de alguna manera medianamente seria si no lo hacemos en escala metropolitana. Seguramente. Pensar la Ciudad de Buenos Aires sin el área metropolitana, sin pensar en el área metropolitana, es un absurdo. De hecho, yo creo que la ciudad y su área metropolitana, o la área metropolitana de la ciudad, es medio un milagro. Porque digo, las cosas no funcionan tan mal según lo poco pensado que está el área metropolitana. Pensemos que son 3 jurisdicciones las que trabajan ahí y ninguna trabaja en conjunto. Yo creo que tiene que haber nueva distribución de responsabilidades y el gobierno nacional tiene que empezar a retirarse, no sin transferir los recursos, de lo que venía haciendo en nombre de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que son 2 administraciones, 2 gestiones que tienen que aprender a trabajar juntas. No nos queda otra. Agua, energía eléctrica, tendido de otros servicios, transporte, residuos sólidos urbanos, porque así como nosotros decimos, tanta gente entra a la ciudad y se sirve, en el mejor sentido de las cosas, de los servicios que da la ciudad, nosotros también nos servimos de servicios o de cuestiones que terminan en la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá no enterramos un nada de nuestros residuos, termina todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso tiene que ser pensado en conjunto, porque además estamos al límite de algunas cosas. Si tuviera que elegir el primer proyecto de ley, elegiría la creación del Banco Público de Viviendas. Ese sería el primer proyecto. Pero la verdad que me cuesta decidir porque también tenemos nuestra ley marco de participación ciudadana, que para mí es un proyecto fundamental. La creación del laboratorio público de medicamentos, que para mí también es absolutamente fundamental. Y otro proyecto que a mí me encanta es la posibilidad de, a partir de la infraestructura escolar con la que contamos en la Ciudad de Buenos Aires, crear proyectos culturales y deportivos en todas las escuelas a partir de las 6 de la tarde. Yo, si pudiera elegir cuáles serían los 4 proyectos prioritarios, elegiría ese. Banco Público de Viviendas, Laboratorio Público de Medicamentos para entrega gratuita a los jubilados, escuelas abiertas y la ley que permita establecer un marco para la democracia participativa. Tengo varios, no sé cuál va a ser el primero.
Yo vengo insistiendo mucho con un tema que es las pymes de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 100.000 pymes. La Ciudad de Buenos Aires tiene el entramado empresarial más importante de la Argentina. Nadie lo conoce, nadie lo sabe. Muchas de esas pymes generan productos, generan valor, generan innovación. Estuve recorriendo muchas. En mi lista me acompaña Pablo Berkovich, que es un diseñador gráfico especialista en política industrial. Yo al principio no le creía. Después tenía razón. Me dice, Juan, esas empresas no tienen ningún contacto con la ciudad. Ningún contacto. Una ley de pymes en la Ciudad de Buenos Aires. Una ley de pymes que favorezca la innovación, el diseño, el cuidado del ambiente. Digo, Santa Fe tiene una, Córdoba tiene una. ¿Por cómo la Ciudad de Buenos Aires no va a tener una ley de pymes? Y junto con eso, una agencia de producción y desarrollo. La Ciudad de Buenos Aires tiene el entramado científico-tecnológico más importante de la Argentina y me atrevería a decir de América Latina. Hace poquito estuve en un laboratorio del CONICET, donde el mismo lugar, hasta estaba, me acuerdo, cuando lo vi me acordé de la imagen, donde trabajaba Federico Leluar, ¿no? Premios Nobel, ¿no? Ahí salieron 2 premios Nobel argentinos, 2 premios Nobel de medicina que trabajaban en Argentina, no como Milstein, sino que se lo pusieron, trabajaban en ese laboratorio. Al lado de ese edificio está construyendo un nuevo edificio, para temas que son centrales. En ese lugar hay un grupo médico que está trabajando para buscar la cura del cáncer de páncreas. No son temas menores, temas centrales, ¿no? Hay un edificio al lado para esos laboratorios que no se terminó, está hace 10 años sin terminar. Tenés laboratorios de ese nivel, tenés necesidades como esas. ¿Cómo no además una agencia de producción y desarrollo que vincula ese entramado científico productivo con las pymes y les genere diseño, innovación, genere líneas blandas, genere innovación como, ¿no? Una agencia como tiene Córdoba, como tiene Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires? Alguno de estos dos va a ser mi primer proyecto. Queremos revisar, ya lo hicimos al contrato de la basura y queremos revisar cuáles son las alternativas, proponer alternativas para un mejor sistema integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ese es su nombre verdadero, por decirle de alguna manera. Tendríamos que reordenar para lograr mucha mayor eficacia. Tenemos que dedicarnos al sistema penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, de paso de un lado a otro de la agenda. Hoy hay una gran crisis en términos de la política penitenciaria, porque el gobierno nacional decidió que las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires son un buen lugar para alojar en largo plazo condenados por homicidio. Pésima idea, muy mal. Deja a un condenado por delitos graves a 10 metros de la puerta de tu casa. Y eso sí que es tomar de rehenes a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la ciudad tiene que empezar a tomar decisiones. Así como creó su policía, tiene que decir, ok, tengo que solucionar mi problema penitenciario. Pero el gobierno nacional no te puede tirar presos peligrosos por la cabeza. Eso está muy mal. Creo yo que son 2 cosas, incluidas con algunas otras prioridades. Planeamiento urbano para nosotros siempre fue muy importante. Nos dedicamos mucho a la cuestión de vivienda, hábitat, urbanismo. Tenemos gente que le interesa mucho eso. Tenemos oficinas muy abiertas a la sociedad. Adultos mayores y la accesibilidad. Nos tiene un poco obsesionados eso. Por ejemplo, el sistema de subterráneos, que es un lindo sistema de transportes, no es accesible a las personas con discapacidad y a las personas mayores. No lo es. Es divino, es hermoso, la línea H es extraordinaria y no vas a ver personas mayores en ninguna línea del subte. ¿Por qué? Honestamente tengo muchos proyectos, ¿no? Que vengo trabajando, pero desde que tomé noticia de esto me cuesta dormir. A muchos porteños, con respecto a la salud, enfermos de cáncer, les retiraron los remedios oncológicos. ¿Sabían de esto? No solamente le retiraron los enfermos los medicamentos oncológicos a los enfermos, a nuestros porteños. Le retiraron los medicamentos oncológicos del PAMI también. Y acá no termina la crueldad. Al principio le retiraron a los enfermos terminales oncológicos y a los bonaerenses le retiraron la morfina. Y ahora, ¿a quién le retiraron? A los porteños también. Hoy nuestros enfermos, nuestros hermanos, padres, hijos, hermanos, vecinos, que están pasando los últimos días de su vida con mucho sufrimiento, le quitaron la morfina. Yo lo hablo con mi equipo, lo hablo con todos los que estamos en esto, caminando la ciudad, caminando estas elecciones.
Y el primer proyecto va a ser esto. No podemos dejar a nuestros enfermos, a nuestros hermanos, padres, hijos, vecinos, sin el don y en el último momento de su vida dejarlos sufrir. Hoy le dan sedante. Este va a ser mi primer proyecto. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad.